Dios los bendiga, mis hermanos. He querido compartir en esta tarde con ustedes este mensaje titulado Las 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario. 7 palabras que pronunció nuestro Señor al ser crucificado antes de morir. Leemos en el libro de Juan, en el capítulo 19, del versículo 14 al 18. Dice lo siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado, Jesús en medio. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde, por esta bendición que nos das de predicar, Señor, esta palabra. Señor, no es mi palabra, es tu palabra, y por eso te pido, Dios, que a través de tu Espíritu Santo abras nuestra mente y entendimiento para poder comprenderla, y también que la apliquemos a nuestro corazón, a nuestra vida, y lo podamos enseñar a otros que no te conocen. Bendice cada una de las personas que escuchen este mensaje, Señor. Quizás hay algún enfermo, sánalo, Señor Jesucristo. Quizás hay alguno que no conoce tu palabra, tráelo, Señor, al conocimiento de ella. Padre Santo, quizás hay algún afligido, necesitado, angustiado en este camino. Señor, trae paz a su corazón por medio de esta palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Qué difícil asunto es el narrar los últimos momentos pasados por el más grande, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo podremos explicar cada una de las palabras expresadas por nuestro Señor Jesucristo y hacer que ellas penetren hasta lo más profundo del corazón de cada oyente. La crucifixión del Señor Jesucristo es narrada por el apóstol Juan, explicando que al salir la procesión rumbo al Calvario, Jesús llevaba su propia cruz, dirigiéndose a un lugar llamado de la calavera o Gólgota en hebreo. Le intentaron dar vino mezclado con mirra, es decir, un sedante para amortiguar el sufrimiento de la cruz, pero él lo rechazó. Fue crucificado a la hora sexta, es decir, aproximadamente las 12 del día. La crucifixión era reconocida como la más cruel forma de ejecución del mundo antiguo. Con frecuencia se dejaba varios días a la persona antes de morir. También se dice que el látigo con el cual se castigaba al que iba a ser crucificado era reforzado con pedazos de hueso que desgarraban la piel. La crueldad se veía entonces en medio de esto que estaba sufriendo nuestro Señor. El Señor fue clavado en sus manos y en sus pies, como lo corrobora el Salmo 22 en el versículo 16, cuando dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, y horadaron mis manos y mis pies. También dice en el versículo 6, repartieron entre sí sus vestidos y se burlaron diciendo,
a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Qué podría estar sintiendo nuestro Señor en ese momento? Y nos preguntamos también, ¿qué puede estar sintiendo una persona que ha sido condenada a muerte? Algunos expresan sus temores, sus angustias, sus tensiones. Hay relatos dramáticos de sus vidas, sus esperanzas, sus sueños, etc. Algunos no dicen nada y permanecen duros ante la muerte como frente a la vida. Otros declaran ser inocentes, otros luchan desesperadamente hasta el último momento para no ser ejecutados. Qué diferente manera la de nuestro Señor de afrontar la muerte. Aunque sintió los rigores en su propia humanidad, mostró también su máximo de sensibilidad en la cruz. Fue único aún en sus exclamaciones. Solamente se registra algo similar en la palabra de Esteban antes de morir, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, versículo 60, cuando dice: Padre, no les tomes en cuenta su pecado. Palabras similares a la primera palabra expresada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El libro de Lucas, en el capítulo 23 y el versículo 34, nos dice lo siguiente: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. La primera palabra entonces, dirigida por nuestro Señor allí en la cruz, fue para pedirle al Padre que nos perdonara y perdonara aquella turba inflexible que le quería dar muerte. Y en cierta manera nosotros con nuestros pecados también estábamos allí pidiendo también crucifícale. Ahora, la ignorancia no es excusa, porque la ley es inexorable y juzga, no perdona, es inflexible, el que delinque debe pagar. Pero él oró para que aquellos que le crucificaban fueran traídos al arrepentimiento, que no ignoraran más que ellos eran pecadores, porque aquel que confiesa su pecado es y será perdonado por él. Dice la Biblia que él perdona al pecador. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice que él nos da vida eterna si nosotros confesamos nuestros pecados. La enseñanza del Señor Jesucristo es clara. El pecador debe confesar su pecado y apartarse de él, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice en 1 de Juan 1:9. Jesús nos enseña también a través de esta palabra a perdonar a los demás. Ahora, ¿a quiénes dirigió el Señor estas palabras? No solamente a los judíos, sino a todos nosotros, porque de una u otra forma, repito, nosotros también le entregamos. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios. La palabra número 2 que pronunció nuestro Señor Jesucristo en la cruz se encuentra en el libro de Lucas, del capítulo 23, del versículo 35 en adelante. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice el versículo 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose, presentándole vinagre.
dice el versículo 36, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, dice en el versículo 39, estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dos malhechores al lado del Señor. Uno se burlaba, te decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, al igual que la turba que le entregaba, a pesar de estar condenado en la misma situación, a punto de morir, porque así hay muchos que cierran su corazón a Cristo aún estando a punto de morir. Qué cosa tan terrible. Pero el otro le reprendió y le dijo, ¿no temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros justamente padecemos por nuestros malos hechos, pero este ningún mal ha hecho. Y el Señor enseguida reconoce allí un acto de confesión y de fe. Por esto le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, amado amigo que me escuchas, es el día de tu salvación. No es mañana, cuando mueras. No creas que vas a ir al purgatorio, porque este no existe. Dice la Biblia en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree, ese tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. No dice que tendrá vida eterna, sino que en el momento que tú crees, tienes vida eterna. El ladrón arrepentido vislumbró aún el reino venidero, porque le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, no te olvides de mí, porque yo sé que eres el rey, vendrás y reinarás por siempre. Eso es lo que simboliza o significa la fe de este ladrón que estaba allí colgado en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria al nombre de nuestro Dios. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Rey. La palabra número 3 que el Señor Jesucristo pronunció en la cruz del Calvario fue, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19, del versículo 26 al 27, que dice de la siguiente manera. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amados amigos, hermanos que me escuchan, el amor de madre es único. Hay un dicho popular que dice, no hay como el amor de una madre, porque nadie más que ellas pueden experimentar el dolor profundo al ver a su hijo al borde de la muerte. Aunque también hay madres desconsideradas que abandonan a sus hijos, pero hay madres que están dispuestas a protegerlos aún a costa de su propia vida. El amor de una madre es único, es especial, y en la que es la que nos enseña, ella nos guía, a muchos de nosotros nos ha guiado en los caminos del Señor. El amor de madre es irreemplazable, es inolvidable, es único, es especial, aunque haya muchos que deshonran, desobedecen, abandonan a sus propias madres. Jesús nos enseña a honrar a la madre.
Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muchos no se acuerdan cuando ella está viva, de darle un regalo y de decirle: te quiero, madre, gracias por lo que has hecho por mí. Y el día de su muerte quieren meterse con ella dentro del cajón. Jesús también enseña a proteger a nuestras madres. Le dijo a Juan: Juan, he ahí a tu madre. Es decir, recíbela, protégela, guárdala en tu casa, como se debe hacer con una madre. Bendecido y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Le damos la gloria a Dios en esta hora por el hecho de estar simplemente compartiendo esta palabra de bendición, de gracia, de poder, de unción. Una palabra que nos debe llenar de gozo en nuestros corazones al saber que Cristo derramó su sangre por nosotros, murió por nuestra culpa, por nuestro pecado, y que, mire, aún a punto de morir, exclamó estas palabras que hoy también nos hacen glorificarlo, nos hacen llenarnos de gozo en nuestros corazones, sabiendo que es una persona tan magnánima, una persona tan hermosa que haya podido pronunciar estas hermosas palabras aún en la angustia, aún en el momento más difícil que tiene el ser humano, que es el de la muerte. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la palabra número 4. Nuestro Señor exclamó en la cruz. Mateo capítulo 27, versículo 46 dice: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Martín Lutero predicó este mensaje y empezó diciendo: Dios olvidado de Dios. ¿Quién puede entenderlo? Cristo, verdadero Dios, pero también verdadero hombre, porque Él se hizo hombre como uno de nosotros, tomó forma de siervo, dice en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso le fue dado el nombre que es sobre todo nombre, y ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y sabe por qué? Porque estaba llevando el pecado de la humanidad. En ese momento el Padre se aparta porque Jesús, su Hijo, llevaba el pecado de todos nosotros en ese momento. Dice Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en 2 Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Salmo capítulo 22, versículo 1 al 11, dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía.
pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Qué palabras tan tremendas, hermanos, solamente inspiradas por el Espíritu Santo para construir este hermoso salmo que nos dice del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Gloria al nombre de nuestro Dios. Puede darle la alabanza en este momento, puede darle la honra, la gloria y la adoración, porque Él se la merece. Solamente Jesús es el único que merece toda honra y toda gloria y alabanza por los siglos de los siglos, porque Él fue quien entregó su vida por usted y por mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Palabra número 5 que exclamó nuestro Señor en la cruz: tengo sed. Juan capítulo 19, versículo 28 nos dice de la siguiente manera: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Porque tenía sed física, ya que Jesús era hombre, y después de sufrir los rigores de la cruz, su previa agonía, que duró 9 horas, después que fue traído a Pilatos, aparentemente es lo más fácil de explicar, se humilló a sí mismo tomando forma de hombre. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es difícil explicarlo, aunque parezca fácil. Podemos comprenderlo al leer el Salmo 22, versículo 14, cuando dice: yo he sido derramado como aguas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. La única razón fue para darnos salvación y vida eterna. Pero también existe la sed espiritual. El Salmo 42, versículo 2, el salmista David dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo apareceré delante de Dios? No debemos minimizar esta palabra. Cristo llevó el pecado de toda la humanidad sobre su cuerpo. Fue llevado a estar en tinieblas por nuestro pecado y tuvo sed de Dios, sed de justicia. Allí estaba deseando que los hombres tuviésemos sed del agua de vida, del manantial de agua que solamente su Espíritu nos puede dar. Bendecido y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Palabra número 6 que nuestro Señor Jesucristo pronunció allí en la cruz del Calvario: consumado es. Libro de Juan, en el capítulo 19, versículo 30, nos dice lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cualquiera creyera que era un acto no de victoria, sino de derrota, pero este es un grito de victoria, es un grito que simboliza y significa la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Él dice, consumado es, está diciendo, todo está terminado, yo he acabado la obra. Sabiendo que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la Escritura se cumpliese, dijo, sed tengo. Solo después de esto pudo anunciar, he vencido, consumado es.
Los demonios pensaban que habían terminado con él. El diablo estaba equivocado. La duda por la redención había terminado. La sangre había sido derramada. La expiación había sido terminada. El diablo se equivocó. Porque Jesús en ese momento estaba redimiendo la humanidad. La palabra redención significa compra o rescate. Dice en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Jesús te estaba comprando. Jesús me estaba comprando. A precio de sangre fuimos comprados, redimidos, rescatados. Y por eso en esta hora podemos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios por esa sangre derramada en la cruz por nosotros. Palabra número 7. Lucas capítulo 23, versículo 45. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El grito máximo, a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En los últimos momentos de existencia, dice Lucas que el Señor clamó a gran voz. Un grito que sale de lo más profundo de su corazón, de alguien que voluntariamente se entregó. Mi vida nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo, dice el Señor. Los ángeles no hubieran podido realizar esta obra porque de pronto nadie la creería. Pero Cristo pasó como hombre todo sufrimiento. Por eso no podemos decir nunca que Él no siente lo mismo que yo siento, lo mismo que tú sientes. Con este problema, con esta enfermedad, con esta prueba o dificultad. Saben que Él siente el dolor de tu enfermedad, Él siente el dolor de tu sufrimiento, el dolor de tu pecado, el dolor de la prueba, el dolor de la dificultad que estás pasando, porque Él mismo lo llevó en la cruz del Calvario. Padre, reconociendo su calidad de hijo unigénito, de hijo único. Nosotros somos hijos adoptivos. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijo es solamente el que recibe a Cristo en su corazón. No a la Virgen ni a ningún santo, solo a Jesús. Porque Él es el único mediador, Él realizó la obra, Él pagó por nuestro pecado. Al momento final de su existencia, no todos oran, pero Jesús tuvo siempre una vida de oración. Algunos ya no podrán tener comunión con Él, pero Jesús encomendó su espíritu, aquel que lo puede cuidar mejor que cualquiera. Encomendar significa entregarle a otro algo muy valioso para su cuidado. ¿A quién encomendaría usted sus cosas, sus hijos, su propia vida? ¿A quién encomendaría usted su espíritu? Dice el Salmo 37:4, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entréguele su vida a alguien en quien pueda confiar. A Jesús, encomiéndele su vida a Él. Encomiéndale su espíritu como hizo Jesús. El espíritu es lo más valioso de una vida. Nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la carne física que siente sed, hambre, dolor, cansancio, pero vuelve a la tierra y se convierte en polvo. El alma es el asiento de las emociones, del amor, de la angustia, de la pena, el abatimiento. Pero el espíritu nos diferencia de los animales.
El espíritu es el que busca a Dios y le adora. Cuando uno entrega su espíritu, deja de existir en este mundo, pero pasa a estar en la presencia del Señor para siempre, si ha recibido a Cristo en su corazón y ha sido lavado por la sangre del Cordero. Nosotros morimos, la persona muere cuando entrega su espíritu, que fue el soplo de vida que Dios nos dio. Cuando entregamos el espíritu, entonces dejamos de existir. Pero el espíritu es el más importante en nuestra vida, porque el espíritu y el alma son eternos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Hermanos, amigos que me escuchan, estas 7 palabras nos deben hacer reflexionar en la grandeza de su amor. En Juan 3:16 él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué inconmensurable y qué grande amor de Dios al enviar a su propio Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida para siempre, vida eterna. ¿Por qué tuvo que morir y derramar su sangre? Usted se preguntará. Por la importancia del pacto con sangre. En Hechos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y él se convirtió en el Cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, exclamó Juan. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice en 1 de Pedro 1:19, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en 1 de Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice en Apocalipsis 1:5-6 también, que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y amigos, el asunto no es el sábado ni la ley, no es el ser religioso, no es el sacrificio propio, no es la flagelación como hacen en Santo Tomás, no, el asunto es la sangre de Cristo, es el ser lavado por la sangre del Cordero, es dejar que Cristo nos limpie con su sangre de todo pecado. Según de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, más que nunca, podremos comprender la profecía escrita por Isaías en el capítulo 53, cuando describe profundamente el padecimiento del siervo sufriente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús de Nazaret. Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Padre, glorifícate en esta hora. Sana de enfermedad, Señor, aquel que está enfermo. Liberta y libra al cautivo. Padre Santo, y aquel que no te conoce en esta hora, tócalo para que se convierta a ti, para que te reciba en el corazón, para que se aparte y se aleje de su pecado, para que te siga a ti, Señor. Y un día también pueda cantar la victoria que tú cantaste en la cruz del Calvario. Consumado es, ya se terminó, ya se acabó. Ahora soy el vencedor, y nosotros somos más que vencedores porque tú nos amaste y nos entregaste esa victoria. Jesús, te doy las gracias en esta hora y te pido, Dios, que esta palabra sea de bendición a todo aquel que la escucha, para sanidad, para liberación y para salvación de su alma. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.